la clase de hoy vamos a hablar de patología de la deglución. Eh, Esto vamos a hacer un mini resumen de todo lo que ya vienen viendo para que se pueda entender mejor. Contarles que la deglución normal es un acto de propulsión consciente, voluntaria y placentera de los alimentos desde la boca al estómago, pasando por la faringe y el esófago, ¿sí? Entonces, la fisiología de la deglución tenemos tres etapas. La etapa oral, que se subdivide en preparatoria y de transporte, la faringe y la esofágica. Fíjense cómo el final de una de las etapas marca el comienzo de la etapa siguiente, o sea que son hechos concatenados entre sí y esto en la división, en realidad, en todo lo que tiene que ver con la evolución de los seres humanos, la división del tracto digestivo con el tracto respiratorio es uno de los momentos más importantes de la evolución de los seres vivos, ¿sí? Esto es el acto neuromuscular más complejo de todo el organismo. Entonces, cuando esto se altera, vamos a tener una sensación de dificultad en el pasaje del bolo alimenticio o de saliva desde el exterior hasta el estómago durante la deglución. Esto se puede observar a cualquier edad y hay un montón de patologías que lo provocan, pero en el anciano se presenta en forma moderada como parte del proceso de envejecimiento. Y esto voy a hacer bastante hincapié en varias etapas de la clase, porque quiero que sea uno de los conceptos que les quede fijo, ¿sí? Bien, para también mostrarles un poco de la importancia de esto, porque la importancia de esto es el diagnóstico precoz para evitar las complicaciones, ¿sí? Voy a poner este artículo, que es relativamente nuevo, es del año 21, pero fue publicado en el año 2023. Es el abordaje dietético de la disfagia orofaringia en establecimientos de salud públicos y privados de la República Argentina, que esto fue publicado en la revista de nutrición española. Y les voy a poner dos conceptos principales para que vean lo importante de esto. El primero, en este gráfico de tortas, lo que vamos a ver es la existencia de un equipo interdisciplinario para el abordaje de OFs disfagia orofaringia en pacientes internados. Fíjense en naranja que solo el 12% de las instituciones tienen un equipo bien estructurado que funciona a pleno. Un 26% tienen un equipo en proceso de estructuración y en el 62% no hay equipo interdisciplinario para el abordaje de esta patología, ¿sí? Por eso quiero que se lleven también como concepto esto, en donde estén trabajando, intenten empezar a formar equipos, porque esto no lo podemos hacer solos, podemos hacer el diagnóstico, pero después hay que hacer algo con ese diagnóstico, y lo importante de esto que es el objetivo que tengo en esta clase de mostrarles la importancia justamente de este diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, en el Sanatorio Güemes estamos dentro del sectorcito naranja, pero por ejemplo, yo que estoy trabajando ahora en un hospital público, no se hacía esto, estamos en el color gris, si se quiere, porque empezamos a hacer estudios y estamos intentando hacer un equipo. Pero fíjense también por qué es importante esto. Para el tratamiento, ¿cuál es la importancia de esto? Que hay falta de equipo tratante en un 52%. Comprensión de las indicaciones del tratamiento por parte de otros profesionales del equipo de salud, encargados de la atención directa del paciente, en un 40%. O sea, nosotros mismos no entendemos lo que nos explican cuando nos están explicando algo relacionado con la disfagia. O sea, otros profesionales, colegas nuestros, enfermeros, no entienden lo que les estamos diciendo, de qué le estamos hablando. Ni hablar de la preparación correcta de las comidas por parte de la institución, casi un 40%. La comprensión de las indicaciones por parte del paciente o familiar es un 34%. O sea, según esta encuesta, entienden mejor los familiares que los propios médicos de lo que le estamos hablando. Entonces, fíjense lo importante de todo esto, ¿sí? Y es algo que les traje de Argentina porque siempre estudiamos lo que pasa por ahí en el resto del mundo, como Estados Unidos, Europa, donde hay más estadística. Esto sí, la disfagia y la calidad de vida, esto sí se estudió en un grupo europeo, y se ve que más de 35% de los enfermos evita comer con otras personas. Somos una sociedad que se junta a comer, comemos por placer, nos juntamos a comer después del partido, para mirar un partido, por ejemplo, a tomar algo después de trabajar, de una cirugía, lo que fuera, y estas personas evitan juntarse. El 40% presentó ansiedad ante las comidas y el 50% piensa que la disfagia empeoró su calidad de vida.
¿Qué pasa con todo esto? La persona se empieza a aislar y va a retrasar su diagnóstico. Entonces va a empezar con complicaciones que nadie se va a dar cuenta que tiene hasta que no hace una neumonía, por ejemplo, ¿sí? Bueno, la prevalencia, tenemos un 25% de las personas mayores de 70 años de la comunidad en general. Ya aumenta un 50% de los ancianos que están en geriátricos. Aumenta hasta un 80% en los ancianos hospitalizados y casi un 90% de los mayores de 80 años tienen alguna disfunción deglutoria. Por eso ya se sabe que esto es un síndrome geriátrico. Ya se está estudiando desde el año 2014, ya van 11 años donde se descubrió esto y todavía no lo sabemos. Por eso quiero que les quede bien remarcado, hagan la especialidad que hagan y para que fomenten esta información. La prevalencia es tal que más de 16 millones de estadounidenses presentan algún grado de disfagia y más de 40 millones de europeos. Y hablando un poco de costos también, hablando de salud pública, la disfagia orofaringea trae costos de 547 millones de dólares por año y un episodio en promedio de una neumonía aspirativa le cuesta a la institución 17.000 dólares. Por eso también la importancia de prevenir todo esto, no solo nosotros hablando como médicos de la salud del paciente, sino también desde lo económico, previniendo todo esto, es mucho menos costoso. Para entrar en un repaso de la clasificación, yo sé que ustedes tuvieron ya clase de videodeglución y vienen hablando de la fisiología, pero para que entiendan un poquito, yo lo voy a abordar más desde la FES, que es lo que hacemos en el sanatorio. Se clasifica según la localización y según su fisiopatología. Según la localización, lo vamos a dividir en disfagia orofaringea, con las siglas de OF, y en disfagia esofágica, ¿sí? La disfagia orofaringea es más frecuente. Según la fisiopatología, va a ser una disfagia orgánica o mecánica o funcional o motora. La funcional o motora es mucho más frecuente. Entonces, una pregunta de examen, por ejemplo, que pueden tener es ¿qué tipo de disfagia es la más frecuente? Y la respuesta va a ser orofaringea de causa funcional, ¿sí? Y ahora vamos a hablar igual un poquito de cada una. Entonces, la disfagia orofaringea, de causa mecánica, como vimos primero, a la cabeza los tumores, como habló recién el doctor Damiano, de amígdala, de lengua, bueno, etcétera, etcétera, radioterapia, perdón, cáusticos, ¿sí? Y acá les voy a mostrar un video. Esta señora, por ejemplo, Celia, es una paciente de 92 años que concurre por disfagia. Entonces, le hacemos primero una fibro y lo que vemos es esta lesión, ¿sí? Supraglótica, ¿la ven? Bueno, acá ya tenemos el diagnóstico básicamente de lo que le está sucediendo, porque el problema era este tumor, ¿sí? Entonces es una disfagia de causa mecánica. La paciente se operó, esperen que bajo el volumen, así me escuchan a mí. Bien. Se operó, sacamos la lesión. Esta lesión de biocarcinoma epidermoide, la paciente tenía 92 años, decidió la familia no hacer nada, probablemente falleció, no tengo el seguimiento, pero no falleció de estas causas, porque la lesión estaba bien localizada y se solucionó parcialmente su tema de disfagia. ¿Por qué parcialmente? Porque, bueno, probablemente tenga otras alteraciones, como les dije, propias de la edad, pero eliminamos la causa mecánica. Ahora vamos a hablar un poquito de las causas motoras, que como les dije son mucho más frecuentes que las causas anteriores. Pasa que estamos más acostumbrados a ver los tumores, ¿sí? Tenemos enfermedades neurológicas. El ACV es el más frecuente, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Demencia, tumores de tronco, etc. Dentro de las causas, como les dije, otra pregunta de examen que pueden tener es ¿cuál es la causa más frecuente? De vuelta, de una disfagia, va a ser la orofaringea, de causa motora, y dentro de ellas las enfermedades neurológicas del ACV. Y como ustedes saben, el ACV isquémico es mucho más frecuente que el hemorrágico. Entonces, si tienen como opción ACV isquémico, esa va a ser la respuesta correcta. Es la causa más frecuente de disfagia orofaringea, ¿sí? También tenemos enfermedades neuromusculares como polimiositis, dermatomiositis, conectivopatías, etc. Causas iatrogénicas, que ahora vamos a hablar un poquito de cada una, enfermedades infecciosas, alteraciones funcionales. Ahí las tienen descritas, les va a quedar grabado el video para que no sea tan larga o aburrida. Vamos a hablar un poquito de las más importantes. Entonces vamos a hablar un poquito del ACV, del accidente cerebrovascular. A grandes rasgos,
Esto no se cumple en un 100%, pero para que ustedes tengan en cuenta que hay diferencias estadísticas entre un ACV izquierdo de uno derecho y uno de tronco. Entonces, cuando yo voy a atender a un paciente y le voy a hacer una FES, es importante preguntarles de qué lado fue el ACV, ¿sí? Más allá de que sea isquémico o hemorrágico. El izquierdo, para que sepan a grandes rasgos, va a traer una apraxia deglutoria, ¿sí? Va a alterar más que nada la fase oral. En cambio, el ACV derecho va a tener una fase oral generalmente normal, va a tener un retardo en la RMO, respuesta motora orofaringea, es lo que antes se le decía gatillado faringio, eh, y lo que va a tener más que nada son más aspiraciones, alteraciones en la fase faríngea más que en la oral, ¿sí? Al igual que el tronco, que es un poco un mix del izquierdo con el derecho, ¿sí? Bien, acá vamos a ver a Blanca. Yo tengo acá un machetito con los pacientes porque de memoria todos era difícil, acá la tengo. Blanca tuvo un ACV isquémico pórtico parietal del lado izquierdo. Entonces, si nos guiamos por los que les conté, brevemente, esto es una fibroscopía de la delusión. Vamos a hacer, esta imagen no está muy nítida, pero bueno, era bastante representativa de lo que les quería mostrar. Primero se hace una evaluación inicial general. Vemos la motilidad de la cuerda, acá vemos que tiene una parálisis de la cuerda vocal izquierda, con una sonda nasogástrica ingresando por el mismo seno, informe. Acá estamos tocando eso para evaluar la sensibilidad, es muy importante saber la sensibilidad. Y luego vamos a empezar el estudio con los alimentos. Se va a iniciar primero semisólidos, luego sólidos, perdón, semisólidos, luego líquidos y por último los sólidos, en cantidades crecientes, ¿sí? Eh, Van a ver que generalmente los teñimos de color azul para poder verlos mejor. Y lo que hice con los videos fue recortar y poner lo patológico o una dilución de cada consistencia para que no sea tan largo. Son estudios de 15 a 20 minutos, ¿sí? Y acá lo que vamos a ver entonces en Blanca es que tiene la parálisis de la cuerda vocal izquierda, la sonda nasogástrica ingresando por ese seno piriforme, la sensibilidad está bien, ¿sí? Y lo que vamos a ver entonces es que lo que tiene ella es más que nada una alteración. Acá vamos a ver si lo puedo pescar con los líquidos. Vamos un poquito. Son los sólidos. Ujú. Líquidos. Ah, tuvo una tendencia a la penetración, no sé si lo llegaron a ver, y eso que se está moviendo todo es porque le dio tos, la sensibilidad la tenía correcta, ¿sí? Bien. Y por último, lo sólido, como les dije, que la ACV es izquierdo, lo que va a tener es una alteración en la fase oral, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que ella mastica, 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 y tarda muchísimo en desencadenar la respuesta motora. Calculen que tardamos más o menos 4 segundos en tragar los líquidos y hasta 14 en tragar los sólidos, ¿sí? Y ella estuvo, ¿se lo puedo ver? Bueno, sólidos. Ahí cayó un pedacito, no sé si lo ven al contactarme con la epiglotis. Estuvo, porque yo lo conté, créanme, porque los vi todos despacito y los conté. Estuvo con el bocado medio de media luna, más de 26 segundos para recién tragarlo. ¿Sí? Eso es lo que es la praxia de Victoria. Tienen la comida en la boca, mastican, mastican y no logran desencadenar esa respuesta. Acuérdense que la fase oral es la única voluntaria. A partir de la fase faríngea empiezan a hacer movimientos involuntarios, ya es un reflejo. ¿Sí? Tenemos en la revista Argentina de Terapia Intensiva, que se publicó en el año 2018, se realizó el consenso de diagnóstico y tratamiento de los trastornos devolutorios y nutricionales de los pacientes con ACV, donde el Sanatorio Güemes tuvo la posibilidad de participar. Y se vio como grado de recomendación, que bueno, se las dejo acá porque total yo sé que la clase se está grabando, pero una recomendación que anteriormente a este consenso era de clase C,
El accidente cerebrovascular, la valoración de la dilución debe iniciarse en las primeras 48 horas. Era una opinión de expertos, pasó a ser un grado de recomendación de grado B. Para que se acuerden, son estudios clínicos no aleatorizados, controlados de alta calidad, ¿sí? O sea que es súper importante estudiar en las primeras 48 horas la dilución de los pacientes con ACV para prevenir las complicaciones, ¿sí? Otro caso que tenemos acá es el de Rogelio, que él tuvo un ACV hemorrágico derecho, ¿sí? Vamos a sacar el sonido, así me pueden escuchar a mí. En el ACV derecho vamos a tener una fase oral que va a estar conservada y lo que vamos a tener es más alteraciones a nivel faríngeo, va a costar que cierre toda la laringe al momento de la delusión. Acá hay una sensibilidad disminuida en la bilateral, los semisólidos los hizo bien y quiero que vean acá qué pasa con los líquidos. Eso se llama fase blanca. Cuando traga dejamos de ver porque justamente se cierra el sello palatofaríngeo, ¿sí? Y ahí empiezan a escurrir los líquidos, eso que ven con azul, es lo que denominamos volcado prematuro. Está cayendo el líquido antes de que dé la orden de tragar. Y ahí cuando traga, vamos a ver qué pasó. Acuérdense que las diluciones son muy artesanales, operador dependiente, tenemos que tener paciencia. Fíjense qué pasa ahí cuando traga de nuevo. ¿Lo ven ahí el azul entre las cuerdas vocales? A ver si lo puedo formar. Así se ve bien. Ahí. No sé si lo llegaron a ver, voy a tratar de pescar para frenarlo justito. Cámara, acuérdense la posición home, que es para tratar de ver cómodo detrás de la úvula, y la posición close cuando bajamos, ahí se veía. Bueno, no sé si lo llegaron a ver, pero pasó las cuerdas vocales, eso se denomina aspiración. Acuérdense que penetración es hasta las cuerdas vocales, ahí lo ven, acá abajo, ahí, acá, donde tengo la flechita, se ve, ¿lo ven? Y no le dio tos, nosotros lo estamos haciendo toser, ahí se veía bien, pero lo hayan llegado a ver bien. Eh, Nosotros hicimos toser al paciente cuando vimos que eso pasó, y a pesar de todo, la tos es ineficiente, ¿sí? Entonces, ojo con eso, y fíjense cómo en este caso coincide, de acuerdo al lado donde fue en ACV, coincidió con la patología que podíamos llegar a encontrar, ¿sí? Ahí se ve el azul abajo de las cuerdas vocales, o sea, una aspiración silente, porque al paciente no le dio tos. Estas son de las aspiraciones más peligrosas, porque parece que está todo bien, pero en realidad no lo está. Y acuérdense que tanto el líquido como la comida en la vía aérea inferior provocan neumonías aspirativas, que son que tienen un alto porcentaje de mortalidad de hasta un 50%. Eso es lo que tenemos que prevenir, ¿sí? Bien. Habiendo pasado el tema del ACV, vamos a ver un poquito de Parkinson, otra enfermedad neurogénica. Es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la muerte de neuronas dopaminérgicas de la vía neurostriada, ¿sí? Entonces, el tratamiento va a ser con levodopa, que nos va a dar a nivel físico temblor de reposo, rigidez, bradicinesia, alteraciones en la marcha. Ahí está la vía neurostriada, cómo se altera. ¿Qué vamos a tener a nivel de la deglución? Retraso en la fase oral preparatoria, control deficiente del bolo, falta de propulsión lingual, o sea, falta de fuerza, sobre todo al inicio de la deglución, como todo el inicio de los movimientos que hacen. Una vez que arrancan, es como que entraran en calor y pueden ejecutarlos mejor. Cialorrea, esto es importante, da cialorrea, la misma enfermedad, y los fármacos para el Parkinson son uno de los únicos fármacos que generan aumento de la salivación. Por el contrario, con todo el resto de los fármacos que por lo general generan serostomía, ¿sí?
Aumento del tránsito esofágico, restos, disminuye el ascenso del laringio con aspiraciones. Bien, ahí vamos. Carlos tiene Parkinson. Estoy poniendo muchos videos como me pidió el doctor Ané, que por suerte se están viendo bien, estoy muy contenta con esto. Fíjense el temblor que tiene este paciente de reposo. ¿Sí? Voy a buscarlo para leerle si tengo algo para contarles a Carlos. Entonces, acuérdense, es una enfermedad neurovascular, lo que va a tener es la imposibilidad de ejecutar movimientos adquiridos. En este caso la sensibilidad está bien, las cuerdas vocales se mueven bien, pero tiene un temblor de la base de la lengua, ¿sí? Hay un retraso en la respuesta motor-orofaringia. Muchas veces tragan por partes, eso se llama piecemeal deglutition, o sea, tragan en piezas. En los bocados medianos a grandes los tragan en 2 o 3 degluciones para poder terminar de tragar ese bocado. Y se llama praxia deglutoria, tiene deglución fraccionada. Bueno, bien, ahí con los semisólidos le va bastante bien. Vamos a ver qué pasa con los líquidos. Ah, Vuelvo adelante un poquito, ya estamos con los sólidos. Mastica, mastica, mastica. Le pasa parecido a ese paciente que vimos con ACV, ¿sí? ¿Qué pasa con esta masticación, esta praxia deglutoria? Lo que les va a pasar es que se van a cansar, y al cansarse también van a empezar a cometer cada vez más errores y cada vez más falla en la seguridad del cierre de la vía aérea, ¿sí? Fíjense cómo estuvo masticando todo este tiempo que yo les conté, hay un volcado prematuro, traga y quedan restos acá, ¿lo ven? Acá vamos a ver otro caso de María, que también tiene Parkinson. Tiene la sensibilidad bien, tiene algunos restos de saliva. Fíjense un poquito también, esto es una presbilaringe, como está todo adelgazado, todos los ligamentos más fibrosados, las cuerdas vocales, ¿ven? Como si ven delgaditas y tirantes. Y empieza a haber restos. Y María también tenía mucho temblor de toda la laringe en reposo. ¿Ven ahí? Perfecto. Bueno. Hablemos un poquito de la esclerosis lateral amiotrófica. Seguimos con las disfagias neurogénicas. Es una enfermedad degenerativa, generalmente se presenta en pacientes mayores de 50 años, donde hay una pérdida neuronal progresiva de la motoneurona superior de la corteza y la motoneurona inferior de la protuberancia y del bulbo. Se puede iniciar de una forma espinal, con debilidad muscular, asimetría, calambres, fasciculaciones, y luego progresar de una forma vulvar, con disfagias, diarrea, disartria, afectación de los pares craneanos. En un 25 o un 30% la forma vulvar es la forma de inicio. Una vez que se desencadena la forma vulvar, tiene un mal pronóstico. Tiene un carácter progresivo, la evaluación tiene que ser periódica y hay que considerar la gastrostomía en la mayoría de los casos para evitar estas aspiraciones. Acá vemos cómo este es la neurona normal con el músculo y al haber una alteración termina el músculo atrofiado. Generalmente la expectativa de vida es de 2 a 5 años. Esto no se cumple, por ejemplo, el caso más famoso que teníamos nosotros, Steve Jones, se diagnosticó a los 21 años y vivió hasta los 70 y pico, así que en realidad en el caso de él no se terminó de confirmar esta regla, pero bueno, para que sepan que lo más frecuente es que sea diagnosticada en mayores de 50 y suceda eso. Hay fatiga muscular, fasciculaciones linguales a nivel de la deglución hablando, ¿no es cierto? Debilidad muscular de paladar faringe, disminución en la elevación de la laringe, falta de apertura de los esfínteres, o sea, hay una atrofia muscular generalizada, ¿sí?
falta de reflejo de oxígeno, al haber menor sensibilidad también. Bueno, este es el caso más frecuente. En Argentina tenemos a Esteban Bullrich también, que tiene esta enfermedad diagnosticada hace poquito. Y acá vamos a ver un paciente, Carlos, eh, lo tengo acá, tiene una sensibilidad disminuida. Fíjense cómo ya hay restos de saliva a nivel de los senos filiformes, eso se denomina área 3 del Langmore, esa zona. Ya nos habla de que va a haber alguna alteración probablemente de la aspiración. En él los emisorios los hizo bien, por eso para que no les sea tan largo lo voy a tratar de pasar. O sea que a veces si paso mucho me vuelve lo que les quiero mostrar. Quiero mostrarles sobre todo los líquidos. Fíjense cómo volcó y todavía no tragó. Ya se empieza a tener todavía azul. Y ahí cuando traga, fíjense cómo entró, ¿sí? Hay toda una penetración de líquidos y allá abajo y no le dio tos. Si hubiera habido tos, fíjense cómo esto es penetración hasta las cuerdas vocales y aspiración allá abajo. O sea, se aspiró y fíjense cómo no hay tos, ¿sí? Tendría que verse todo movido, todo temblando porque está la tosiendo. Fíjense cómo sigue entrando ahí. Lo llegan a ver ahí. Bien. Bueno, unas palabritas de esto que también es muy importante, seguimos con la disfagia neurogénica, es la esclerosis múltiple y la miastenia gravis. La esclerosis múltiple es desmovilizante autoinmune, se da en pacientes generalmente jóvenes, se caracteriza por brotes y remisiones, trae alteraciones visuales, sensitivas y esfinteriana. Y la miastenia gravis también es autoinmune con autoanticuerpos antirreceptores de acetilcolina, entonces va a dar fatigabilidad. Es importante que pueden dar ambas disfagia como único síntoma, ¿sí? Asociada a alteración ocular y laringia, pero que puede ser el único síntoma. Entonces, pacientes jóvenes que vienen por alteración en la dilución, le vamos a preguntar si tienen alteraciones oculares, si tienen disminución de la fuerza en los miembros, y tenemos que sospechar estas dos patologías. Hemos diagnosticado esclerosis múltiple y miastenia gravis por estudios de la dilución. Los sospechamos, los mandamos al neurólogo y buscando retrospectivamente aparecieron estos diagnósticos. Así que es muy importante, pero si uno no lo sabe y no lo sospecha, se pierde la posibilidad de un diagnóstico temprano, ¿sí? Bueno, vamos a hablar también un poquito de los trastornos deglutorios por traqueostomía, práctica habitual en todos nosotros. ¿Qué va a pasar cuando hacemos una traqueostomía? Va a haber una disminución en la elevación laríngea por el ostoma, ¿sí? por la cánula fijada a la piel. Va a haber una disminución de la sensibilidad, cortamos filetes nerviosos. La epiglotis no cierra correctamente, va a haber dolor, el ascenso y descenso de la laringe por la misma cirugía. Esto genera un aumento del tránsito esofágico, disminuye la presión subglótica por el estoma. A mayor compresión del esófago por el balón, vamos a tener que a mayor presión del balón va a haber más reflujo, ¿sí? Contrariamente a lo que se creía ya antes, que decían, bueno, si tiene esto, inflale más el balón. No, el balón más inflado en la vía aérea va a comprimir el esófago y va a hacer, a ver si me ven acá la fletita, yo inflo mucho el balón, va a hacer que todo lo que venga acá refluya y tengamos aspiraciones postdeglutorias, ¿sí? Impedimento de la tos protectora por el estoma mismo, ¿sí? A nivel de pacientes intubados, va a haber una disminución de la motilidad de la base de la lengua por el tubo colocado en la orofaringe, arqueamiento de las cuerdas vocales por el tubo, que persiste aún después de la extubación, disminución de la sensibilidad, lo mismo ocurre cuando colocamos ondas nasogástricas, baja la sensibilidad de esa hemilaringe. La epiglotis no cierra correctamente, no puede cerrar por el tubo. Disminuye la presión subglótica, está permanentemente la subglotis abierta, y a lo mismo del balón inflado comprimiendo el esófago. Entonces, los pacientes conectados a un respirador y sedados durante tiempo prolongado desarrollan disfagia aún no teniendo alteraciones neurológicas. Esto es por falta de uso y disminución de la sensibilidad. Entonces, todos los pacientes en terapia intensiva, por la intubación, por la tráqueo, por la sonda y la misma sedación, pueden desarrollar disfagia, con riesgo de aspiración, ¿de qué? De su propia saliva, de la comida y del mismo reflujo, ¿sí? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Dos palabritas de patología infecciosa, generalmente se dan en pacientes inmunosuprimidos, los patógenos más frecuentes son cándida, herpes simple y citomegalovirus, y patología oncológica,
por efecto de masa, por efecto de los rayos y de la quimioterapia. Esto habla muy bien el doctor Damiano y hay clases específicas de cada uno de estos temas. Entonces, para que ustedes vean, un sea escamoso de cabeza y cuello, hipofaringe, esto es un paciente post radioterapia. ¿Sí? Quiero que vean la fibra en general, porque no tanto la evolución. Fíjense cómo está todo edema, toda su laringe edemатizada, los aritenoides, podemos ver las cuerdas de allá abajo muy poquito. Esta es otra paciente post radioterapia, o sea, de hipofaringe. Ella, fíjense, toda la saliva acá alrededor, como les dije, esto es subjetivo de que la evolución va a dar mal. En ella lo que se hizo fue probar con azul de metileno una tinción igual para ver qué pasaba, porque se estaba aspirando sus propias secreciones. Ella, como complicación de los rayos, hizo una obstrucción de ambos senos piriformes que requirió dilataciones sucesivas. Y en un momento vamos a ver cómo esta saliva baja ya de color más celeste, acá se empieza a ver, y cómo entra la vía aérea sin generarle absoluta, hizo hasta globitos hizo, eh, sin generarle absolutamente ningún tipo de sensibilidad. La paciente tenía gastrostomía, por supuesto, y bueno, está ahora en manejo por gastro con las dilataciones de los senos piriformes. Bueno, para hablar dos palabritas de la disfagia esofágica ahora. Nosotros no la vamos a ver en sí mismos, sí podemos hacer diagnósticos subjetivos cuando toda la fe da normal y el paciente refiere patología, evaluar la parte esofágica, ¿sí? Lo mismo, tenemos causas mecánicas, donde tenemos estenosis, neoplasias, y tenemos causas motoras, como la acalasia, espasmos, etcétera. Esto lo va a diagnosticar mucho más el gastroenterólogo, pero dos palabritas para que sepamos diagnosticar lo más frecuente. Entonces, la causa obstructiva van a ser más que nada los tumores y los divertículos de Semker, es el más frecuente, como ven ahí en la fotito, ¿sí? O los carcinomas, como ven acá esta otra imagen. Y enfermedades neuromusculares, la acalasia, trastornos como el esófago esofágico, espasmo, perdón, esofágico difuso o el esófago en cascanueces. La calasia es una falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Va a dar una disfagia temprana, líquidos y sólidos, con regurgitación y aspiración, ¿sí? Es esto que vemos acá. Ay, falta de relajación, vemos una hipertonía en el esfínter esofágico inferior. Estas patologías se ven mucho mejor con la videofluoroscopía, que fue, si no me equivoco, la clase pasada que tuvieron. El espasmo esofágico difuso son contracciones no peristálticas, espontáneas y repetitivas, que va a dar disfagia con dolor retroesternal. El esófago en cascanueces son contracciones peristálticas hipertensivas de gran amplitud en el esófago distal con disfagia, pirosis y también dolor retroesternal. Y vamos a ver cómo se ven en una videofluoroscopía o en una seriada. Esta es la calasia, este es el espasmo esofágico difuso y este es el esófago en cascanueces. ¿Sí? Muy bien. Para hablarles un poquito, como les dije, de la presbifagia. Es una condición en donde la eficacia fisiológica de la devolución está disminuida debido al paso de los años, por lo que es fundamental intervenir entre los profesionales y la comunidad para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Y esto se está estudiando hace muchos años, pero seguimos sin terminar de difundirlo. Esto ya lo vimos acá en el Congreso, en el segundo Congreso argentino de disfagia, que fue en el año 2016, ya empezamos a hablar de estos temas, donde se vio la disfagia orofaringia como un síndrome geriátrico. Y fíjense cómo los factores que contribuyen, entre ellos la edad, la sarcopenia, el ACV, todas las enfermedades, lo que van a dar como resultado malnutrición, readmisiones, hospitalización, mortalidad. ¿Sí? Abajo les puse todos los papers de donde saqué la información y que pueden leer para ampliarla ustedes también. Bueno, más o menos esto ya vimos. Este es un paciente que era para mostrarles lo que es una presbilaringe, básicamente, cómo está todo mucho más esqueletizado. Fíjense el repliegue ariepiglótico, cómo está súper adelgazado en las cuerdas vocales, ¿sí? Todo va a estar un poco más enlentecido.
La sensibilidad la tiene conservada y esta deglución da dentro de los parámetros normales, pero para que tengan en cuenta esta nariz, que tiene ustedes signos de reflujo, pero no mucho más. Entonces, atención, quiero destacar en esto que el escaso conocimiento de esta patología a nivel de salud pública debe ser considerado un síndrome geriátrico. Creo que ya se los dije 200 veces, espero que se lo lleven como concepto. Debe ser diagnosticada y tratada para evitar las complicaciones respiratorias que tienen alta mortalidad, entonces hay que evitarlas. Y esto es súper importante, nuestros hospitales y sanatorios están perfectamente equipados para diagnosticar y tratar la disfagia de origen estructural, o sea, para todo lo que sean cánceres, pero muy pocos son capaces de diagnosticar la disfagia de origen funcional, que como les acabo de demostrar, en realidad es mucho más prevalente, ¿sí? Los invito también al que le interesa participar del 9º Congreso Argentino de Disfagia, que va a ser en agosto en la ciudad de Córdoba. Y para ir terminando como conclusiones, necesitamos un abordaje multidisciplinario. ¿Sí? Acá tenemos el equipo de otorrino de la deglución y el equipo de fono de la deglución. Además trabajamos con todos los que son kinesiólogos, tenemos un piso de ACV, de respirados crónicos, donde trabajamos en equipo, porque no hay manera sino de hacer solo el diagnóstico y que el paciente quede a la deriva. ¿Qué hacemos en equipo? Evaluar si la alimentación oral es eficiente y segura. ¿Para qué sirve esto? Para minimizar las complicaciones nutricionales, o sea, que el paciente esté bien nutrido y bien hidratado, y evitar las complicaciones respiratorias. Si todo esto no fuera seguro ni eficiente, hay que buscar alternativas a la alimentación oral, por ejemplo, sonda nasogástrica o gastrostomía. En el medio hay un montón de terapias que se pueden realizar modificando todo lo que tiene que ver con las consistencias, por ejemplo, espesando los sólidos, ¿sí? Hay un montón de terapias, digo lo más frecuente. Así que bueno, esta ha sido la clase. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta y les dejo el mail también para cualquier contacto, duda, ayuda que necesiten con pacientes. Y bueno, espero les haya gustado.